El controvertido Elon Musk y la prestigiosa gestora de fondos de inversión Cathie Wood, conocida por ser la fundadora de ARK Invest, esta firma de inversión que tan famosa ha sido durante el año 2020 y 2021, al mismo tiempo con todo el rally de la bolsa, han protagonizado recientemente un episodio por su canal de comunicación favorito, que es Twitter, donde realmente un poco ponían en entredicho cuáles son estas decisiones que está tomando o que está llevando a cabo los bancos centrales, concretamente la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, para controlar esta subida de los precios que estamos viendo. Como sabes, esta subida de precios los bancos centrales la controlan principalmente, o actualmente es el mecanismo que están llevando a cabo, que es el de subir los tipos de interés. A lo que todo esto Elon Musk defiende que realmente el problema que nos podemos enfrentar no es el de la subida de precios que estamos teniendo ahora y que podemos seguir teniendo. Y por lo tanto los bancos centrales están subiendo los tipos de interés para que esto no se descontrole. Dice, no, para de hacer esto porque realmente el problema que nos enfrentamos es el de la caída de precios, es decir, la deflación. A lo que, como digo, Cathie Wood ha respondido y ha dicho, le ha dado la razón y encima ha argumentado en cierto modo por qué esta deflación puede ser así. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a analizar, pero realmente es eso, ¿no? Hay que tener un poco en cuenta que, por qué en este panorama de que estamos hablando de subida de precios y por lo tanto subida de los tipos de interés para controlar esa subida de precios, ahora estas dos personalidades nos dicen que realmente el problema no es la subida de precios, sino la bajada de precios y por lo tanto para controlarla lo que tenemos que hacer no es subir los tipos de interés, sino bajarlos. Ya que como veis Elon Musk, después de toda esta conversación, un seguidor le pregunta que qué es lo que debería hacer la Fed, la Reserva Federal, para poder controlar esta deflación, esta caída de los precios que puede ser a la que nos estamos enfrentando los próximos meses, y él lo que dice, lo que debería hacer la Reserva Federal no es subir los tipos de interés, sino bajarlos, incluso dice el porcentaje en el que debería bajarlos, que es un 0,25%. Entonces en este vídeo vamos a analizar un poco por qué a nivel general ahora mismo lo que quieren hacer los bancos centrales es subir los tipos de interés. Esto ya lo hemos visto varias veces, por lo tanto lo vamos a ver un poco por encima, pero igualmente es un aspecto que tenemos que comentar para introducir el segundo apartado del que hablaremos, que es por qué ahora mismo realmente tanto Cathie Wood como el propio Elon Musk están hablando de bajadas de tipos de interés para tener que controlar esa posible bajada de precios a la que nos vamos a enfrentar. ¿Por qué están diciendo esto? Luego veremos también en un tercer apartado por qué puede ser peligroso, porque a ellos les preocupa esta bajada de precios, esta deflación, qué riesgos tiene esta deflación, tanto para ti como persona, como para los empresarios, como para los estados, qué peligros puede haber en un panorama deflacionista, en un panorama de caídas de precios. Y finalmente también analizaremos cuáles son estas soluciones que ponen para controlar esta deflación, tanto Elon Musk como Cathie Wood. Acabamos de ver que Elon Musk concretamente decía que hay que bajar los tipos de interés. Vamos a ver por qué realmente quiere decir que hay que bajar los tipos de interés en lugar de subirlos, y también vamos a analizar que eso no está en este tweet que hemos visto, pero otros tweets donde hemos visto hablar o opinar, en este caso a Cathie Wood, sobre este tema, lo que dice ella que deberían hacer el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, para poder controlar esta deflación, esta posible caída de los precios, sin tener que bajar los tipos de interés. Vale, en primer lugar lo vamos a ver muy rápido, ¿no? Pero ¿por qué ahora mismo todos los bancos centrales del mundo, principalmente, o en concreto ahora porque estamos hablando de la Reserva Federal, están subiendo los tipos de interés? Lo están subiendo porque, como sabes y como has podido observar o como has podido oír, realmente los precios están subiendo bastante, derivado por muchos temas, ¿vale? Derivados por ciertos cuellos de botella en las cadenas de suministro durante la crisis del COVID, también por los incrementos del precio de la energía, con todo el tema este de la guerra de Ucrania, digamos, pues se ha agravado todo mucho más. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, tienes un montón de información, no es algo nuevo que te estoy contando, es algo que ya sabes, ¿vale? Sobre todo los incrementos del precio de la energía, el precio de los transportes, el precio del gas, de la electricidad, etcétera, ¿vale? Todo esto está haciendo que se estén incrementando los costes de las empresas y por lo tanto eso lo están repercutiendo al producto o servicio final y por lo tanto eso hace que suban los precios. Cuando esos precios se suben y se incrementan, digamos, de forma desproporcionada o de una forma que los bancos centrales consideran que es muy elevada, que es por encima de ese 2% de inflación, es decir, cuando los precios de un año a otro suben más de un 2%, ya esto se considera como que es algo fuera de lo normal o algo que debería regular o que debería un poco controlar cada banco central. Principalmente nos estamos enfocando en la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Y uno de los mecanismos que tienen para controlar esto es la subida de los tipos de interés. Al final los tipos de interés es el precio del dinero. Si el Banco Central incrementa el precio del dinero de referencia, los bancos van a tener que prestar a mayor tipo de interés y por lo tanto las personas, empresas o estados incluso que se quieran endeudar se lo van a pensar dos veces antes de endeudarse porque van a tener que pagar más intereses por la deuda. Eso es a modo muy resumido
¿Qué te puedo decir a nivel macroeconómico? Porque realmente los bancos centrales ahora mismo quieren subir los tipos de interés, aunque sepan que van a contraer el consumo y que ya con Estados Unidos han entrado en recesión y que posiblemente en Europa vayamos a entrar los próximos meses, como también hemos hablado en alguna ocasión, ¿vale? Pero ahora mismo lo tienen que hacer porque es para ellos a lo mejor el único mecanismo que ven ahora mismo a su alcance para poder controlar esta subida de los precios. Prefieren que los precios no se disparen y para ello, si tienen que provocar una pequeña recesión aparentemente, una pequeña caída, digamos, de la actividad económica, del consumo, etcétera. Pero ya si vamos al segundo punto, ¿por qué ahora mismo tanto Cathie Wood como Elon Musk, como muchas otras personalidades, digamos, dentro del ámbito más profesional, digamos, dentro de la inversión, de la economía, tampoco están de acuerdo de que realmente la solución ahora mismo sea subir los tipos de interés? Pues en este caso, según lo que comentan ellos, según lo que podemos intuir de sus palabras, es porque realmente, también ahora lo veremos de lo que dijo concretamente Cathie Wood, vemos que en su tweet lo que hace referencia es a caídas de diversas materias primas, ¿no? Nos dice directamente precios de diversas materias primas que han caído de precio y que esto puede provocar una deflación. ¿Por qué? Vamos a ponerlo un poco en contexto, ¿no? Principalmente es por dos apartados, por dos puntos que podríamos desglosar el por qué realmente no vamos a tener esta subida de precios como se espera de los bancos centrales, como esperan que siga habiendo, que sigan subiendo los precios tanto como han subido hasta ahora, y por eso tienen que subir los tipos de interés, ¿no? Para poder controlar, digamos, esa posible subida de los precios que podamos seguir teniendo los próximos meses. Y ellos lo que dice concretamente Cathie Wood es, realmente dices, ostras, están bajando mucho el precio de las materias primas. ¿Por qué? Porque realmente esta inflación, vamos a ver de qué viene, ¿no? ¿De qué viene esta inflación? Lo acabamos de decir, viene por el incremento, digamos, de diversas materias primas, ya sea tanto de la parte de los materiales como de la parte de la energía. Principalmente el ejemplo más básico que puedes ver es el del petróleo, ¿no? Este incremento del precio del petróleo, sobre todo, primero derivado de los efectos de la pandemia, de los cortes en la cadena de suministro y tal, pues obviamente hizo incrementarse el precio de ciertas materias primas y ciertos materiales para diversos productos, sobre todo del ámbito tecnológico, ¿vale? También tienes el tema de la crisis de los semiconductores y tal, que ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Entonces, al final todo esto lo que nos hace pensar, digamos, que no se va a seguir repitiendo este panorama inflacionario es porque, a ver, hemos tenido ahora este problema por diversos factores, se han incrementado el precio de diversas materias primas y ese incremento de materias primas, principalmente del ámbito energético, ¿no? Ya lo que es petróleo, gas y electricidad principalmente, hace que se incremente en el coste de muchísimos materiales que luego son necesarios para muchas empresas para poder fabricar sus productos o para poder, digamos, desarrollar de la forma correcta su servicio. Y por lo tanto, eso hace que se incrementen todos los precios y que se hayan incrementado de forma tan desorbitada. Pero ahora lo que dicen es que esto no está subiendo, esto ya ha subido en su momento, los precios ya han subido, pero que todo este incremento, digamos, de las materias primas ya se ha relajado. Por lo tanto, una vez ya se ha relajado, ahora va a tener que tender otra vez, no que va a volver al momento de antes, pero que, digamos, esa inflación se va a calmar un poco, incluso que puede relajarse, que puede caer esos precios porque ya han subido mucho, hemos llegado a un tope y ese tope ahora puede empezar a bajar. Y si encima ahora mismo los bancos centrales toman decisiones de subir tipos de interés, si el dinero es más caro, pues vas a tener doble efecto, ¿no? Primero, que ya han bajado las materias primas, esto lleva un tiempo en ajustarse en el mercado, baja el precio de la materia prima, pero la cadena de producción, como sabes, es muy amplia, por lo tanto, hasta que llega al producto final, pues pasa un tiempo. Entonces, lo que dicen es, ostras, están empezando a caer, la tendencia no parece ser que se sigan incrementando, a no ser que tengamos algún problema adicional de corte de suministro en Rusia, o que tengamos que se agrave un poco más la guerra o guerras en otros territorios, digamos, productores de materias primas concretamente, pues en este caso dicen, ostras, pues si todo esto sigue normal, están cayendo mucho las materias primas, los precios van a tender a bajar o al menos a relajar, digamos, ese incremento que están teniendo mes a mes, ¿no? O año a año comparado con el año anterior. Pero al final la inflación que tengamos y el crecimiento de los precios que tengamos en 2023 será en relación a los precios de este año. Si han bajado los costes de las materias primas, dicen, ostras, pues al final el año que viene realmente valdrán algo menos que ahora, o al menos no tiene sentido que sigan subiendo porque las materias primas no están siguiendo subiendo de precio y no hay nada que nos indique que puedan seguir subiendo de precio. Y si encima los bancos centrales lo que hacen es seguir subiendo los tipos de interés, pues al final vamos a tener un doble efecto que va a hacer que se contraiga el consumo. Por un lado, las materias primas y por otro lado vas a subir el precio del dinero y va a hacer que la gente consuma menos. Y por lo tanto vamos a entrar en una crisis más profunda todavía porque la gente va a consumir mucho menos y los precios van a seguir cayendo muchísimo más porque la gente tampoco consume.
no es lo que digo yo, esto es lo que se puede interpretar, digamos, de las palabras de los que están, digamos, en desacuerdo con esta subida de los precios que puede venir los próximos meses, ¿no? Esto es el argumento que puede haber detrás, entre otros, de que los precios, en vez de subir, los próximos meses pueden incluso empezar a relajarse a la baja, relajar el crecimiento o incluso empezar a caer. Luego también el otro peligro del que se puede interpretar, que están alertando de si se siguen subiendo tanto los tipos de interés de forma tan agresiva, desde tipos prácticamente cero, en Europa cero, pero en Estados Unidos cero, prácticamente cero durante un tiempo, durante esos trimestres o meses donde ha estado los tipos de interés tan bajos, se ha endeudado muchísimo la economía, tanto los gobiernos como las familias, como las empresas, aprovechando ese panorama de tipos tan bajos. Incluso también han tenido que endeudarse para hacer frente a determinados gastos en la pandemia, como recuerdas, y por lo tanto tenemos unas economías en general más endeudadas después de toda la, digamos, del proceso en el que venimos de tipos de intereses tan bajos. Ahora mismo tenemos mucha más deuda. Si de repente subimos los tipos de interés de forma tan agresiva, las familias, como estamos viendo ahora, ya las hipotecas son muchísimo más caros, los préstamos son más caros y todo el que está ya endeudado va a tener que pagar en un momento u otro un tipo de interés superior por la deuda que ya tiene. Por lo tanto, eso va a hacer que las familias tengan menos dinero disponible, por lo tanto van a consumir menos, que ese es un problema que vamos a ver principalmente en Europa los próximos meses. Tenemos también el problema de que si las empresas ahora mismo tienen deuda y ahora mismo esa deuda van a tener que pagar más por ella y encima se van a ver en todo este panorama, digamos, de relajación del consumo, porque las personas van a consumir menos, porque les cuesta más dinero endeudarse, van a ver como no solo que caen los ingresos, sino que encima les incrementan los gastos. Por lo tanto, eso es menos rentabilidades y menos márgenes para las empresas. Y por otro lado, los estados que ya están bastante endeudados, va a haber posiblemente más gente que se quede en paro, obviamente, porque si les bajan los ingresos, bajan los beneficios y las rentabilidades de las compañías van a tener que reducir costes. El mayor coste que tienen la mayoría de empresas, que es el personal, pues van a tener que despedir a personas. Si despides a personas, el Estado ingresa menos. Si un Estado ingresa menos y encima tiene que pagar más por su deuda, pues va a tener el mismo problema que tiene ahora mismo, que hemos comentado que puede pasar con las empresas. Va a tener más déficit todavía y ese déficit lo va a tener que financiar, como siempre decimos, con más deuda, que ahora van a tener que pagar más intereses por esa deuda. Como ves, esto es mucha información realmente de golpe, pero al final, si aplicas el sentido común, es bastante sencillo de ver esta rueda, ¿no? El efecto que puede producir esta subida de tipos de interés tan descontrolada. No estamos hablando de 0,25 arriba o 0,25 abajo, estamos hablando de que están subiendo los tipos de interés de forma muy agresiva. Ya lo estás viendo en el Euribor, ya lo estás viendo en todo el tipo de interés, el ritmo de subidas de tipos de interés de la Reserva Federal está siendo bastante agresivo y puede tener ciertos riesgos en la economía. Y de esto es de los que están alertando personas como Cathie Wood y como el propio Elon Musk. Vale, entonces ahora vamos a ver también de este riesgo del que alertan tanto Elon Musk como Cathie Wood como otros profesionales, que están diciendo que el riesgo real es el de la deflación, no esta subida de precios, sino esta deflación. La subida de precios ya sabemos los riesgos que tiene, hemos hablado muchas veces nosotros en este canal de ello y tenéis información por todos lados, porque es lo que más estarás escuchando ahora mismo, de escuchar de esta inflación. Pero realmente la deflación, ¿qué riesgos puede tener? A ver, realmente la deflación en sí es como la inflación, ¿no? No es tampoco ni buena ni mala, es malo cuando se descontrola, y también en este sentido es bueno o malo dependiendo de los ojos que lo miren y dependiendo para quién, ¿vale? En este sentido, cuando hablamos de deflación, cuando hablamos de caída de precios, primero también hay que distinguir entre qué tipo de deflación es, por qué están cayendo los precios. No es lo mismo que caigan los precios porque ahora mismo está incrementándose lo que podríamos decir la productividad, ¿no? Que ahora mismo somos capaces, digamos, de producir un producto más barato, y por lo tanto, como somos capaces de producir un producto más barato porque somos más eficientes, podemos bajar esos precios y puede ser más competitivo entre las compañías, ¿no? Hay compañías que consiguen producir el mismo producto o servicio a un precio inferior y por lo tanto, para ser más competitivos, bajan ese precio. Pero estamos hablando de temas de productividad y eso en algunos sectores, en algunos campos, pues puede ser incluso buena, ¿vale? Pero cuando hablamos de la deflación ya desde un punto de vista más monetario, ¿no? Es decir, caen los precios. ¿Pero por qué caen los precios? Pues porque caen las materias primas y al mismo tiempo también porque estamos incrementando el precio del dinero, es decir, estamos subiendo los tipos de interés, pues en algunas ocasiones puede ser perjudicial, ¿no? Aquí principalmente lo hemos explicado alguna vez en algún vídeo, tengo aquí un vídeo donde te explico un poco cuáles son los problemas de la deflación, pero es que realmente la deflación pues puede ser, académicamente, te dirán que es también porque cuando estamos viendo que caen los precios, las personas tendemos a posponer el consumo, es decir, si yo veo que voy a comprarme algo y está cayendo el precio, pues voy a decir, bueno, pues no me lo compro ahora y me lo compro la semana que viene, o me lo compro
compro dentro de unos meses porque estará más barato. Aquí no lo tienes que pensar como si fueras a comprarte un yogur, porque te va a dar igual si el yogur cuesta 5 céntimos más o 5 céntimos menos, o si si tienes que comprar algo más impulsivamente, a lo mejor si tienes que echarle gasolina al coche, pues no vas a llenar el tanque y lo llenarás la semana siguiente, pero no estamos hablando de ese tipo de posponer. No estamos, cuando hablamos de posponer la compra de algo, nos referimos más a bienes más grandes, digamos, o lo que serían bienes de capital o bienes de inversión. Si una empresa tiene que invertir en algo, pues a lo mejor va a invertir un poco más adelante cuando haya más claridad o cuando puedo tener mejores precios para poder llevar a cabo esa inversión y poder llevar a sacar más rentabilidad a futuro, como por ejemplo pues comprarte una casa. Si tienes pensado comprarte una casa pero ves o prevés que los precios pueden seguir cayendo, a lo mejor vas a posponer la compra de una casa para los próximos meses. Por lo tanto, en cierto modo sí que puede haber, dependiendo del tipo de deflación, puede haber hasta cierto punto, un posponer el consumo para más adelante. Igual que en una casa, como te he comentado, puede ser también en un coche. Si los precios del coche no paran de bajar, pues a lo mejor hay un momento en el que o esperas que puedan seguir bajando, pues a lo mejor las personas tienden a posponer ese consumo para más adelante. Pero realmente, o lo que yo te podría decir, que es uno de los mayores riesgos también que tiene la deflación, esta caída de los precios, es que al final la gente que se ha endeudado para comprar algo, al final, si tú te has endeudado para comprar una casa de 200.000 euros y esa casa a los pocos meses, porque están cayendo los precios, ya no vale 200.000, sino que vale 170.000, tú la deuda la sigues teniendo sobre 200.000, sobre algo que en el mercado vale 170.000. Por lo tanto, indirectamente, tu deuda se ha incrementado. Luego también pues puede haber otros riesgos, ¿no? Si los precios caen, pues al final las empresas tienen menos ingresos. Si tienen menos ingresos, pues al final tienen que, como decíamos antes, ¿no? Tienen que despedir a personal o tienen que bajar el sueldo a las personas y también esas personas pues tienen luego después menos dinero para consumir, etcétera, ¿no? Es una espiral, digamos, podríamos decir, deflacionista. Igual que estuvimos hablando en su momento de la espiral inflacionista, puede haber también una espiral deflacionista. Ya luego, pues por la parte de la inversión también un poco relacionado también con lo que decíamos antes, ¿no? Si estás pensando en invertir en algo, pues al final vas a invertir en algo, si tienes expectativa de que sigan cayendo los precios, pues a lo mejor vas a posponer ese consumo. Y más sabiendo que, al contrario de lo que pasa en un panorama inflacionario, lo que decíamos en un panorama inflacionario, que es, si yo tengo un dinero ahorrado en la cuenta corriente y los precios de la vida, digamos, de lo que consumo, no para de subir, pues al final estoy perdiendo poder adquisitivo. Pero si lo que está pasando es lo contrario, si yo tengo el dinero en el banco y los precios no paran de caer, pues al final estoy ganando indirectamente sin tener que tener invertido ese dinero. Por lo tanto, indirectamente tengo menos incentivo a invertir porque realmente ya directamente esta caída de los precios me está beneficiando financieramente. Pero como veis, esto puede beneficiar por un lado o puede perjudicar por otro. En este caso están hablando de que esto, como todo, un descontrolado, tanto la inflación como la deflación, puede ser bastante peligroso para la economía y luego, después de todo eso, es un escenario muy difícil de salir. Entonces, analizando un poco la situación, lo que proponen, digamos, estas soluciones que proponen tanto Elon Musk como Cathie Wood, podemos decir que Elon Musk, ya lo hemos visto, lo que propone no es subir los tipos de interés, sino bajarlos. ¿Por qué? Porque subir, como hemos ido anticipando a lo largo del vídeo, subir los tipos de interés lo que vas a hacer es que sí, vas a controlar ese consumo de las personas, que va a hacer que esa inflación previsiblemente se pueda controlar, pero al mismo tiempo también estamos viendo esas presiones, digamos, deflacionistas, como pueden ser esas caídas de las materias primas, y lo que podemos intuir que está diciendo es que, vale, por un lado están cayendo las materias primas, que lo notaremos próximamente, cómo va a hacer que caigan los precios o que dejen de subir tanto, y si encima suben los tipos de interés, podemos hacer que se consuma menos y podemos hacer que caigan incluso más los precios y entrar en esta deflación o caída de precios. Y estas dos variables que pueden hacer que caigan los precios, pues tenemos por un lado las materias primas, que eso al final viene regulado por el mercado, por la propia oferta y demanda, y por otro lado tenemos el precio del dinero, esta subida o bajada de tipos de interés, que ya no es, digamos, automático o regulado por el mercado, sino que se ajusta manualmente por un banco central que los sube o los baja. Entonces, Elon Musk lo que dices, vamos a atajarlo por ahí, y en vez de seguir subiendo los tipos de interés, lo que tienes que hacer es bajarlos o al menos dejar de subirlos. Y dice el menos 0,25 porque ya sabéis que a Elon Musk le gusta mucho meterse en el ajo, aunque no sea profesional, digamos, podríamos decir, de lo que es el ámbito financiero o de economía. Es una persona que tiene varios negocios y que está directamente metido en toda la cadena de suministro, sobre todo en el negocio de Tesla, ¿no? Entonces ya sabrá realmente en qué problemas estarán enfrentando ellos, tanto en la cadena de suministro como en los transportes de materias primas, como incluso
el precio del que se están comprando esas materias primas. Y por otro lado, Cathie Wood no ha hablado tampoco de bajar los tipos de interés, lo que sí que ha dicho ha sido que puede utilizar el Banco Central otros mecanismos para controlar esta subida de los precios, que en vez de subir los tipos de interés de forma tan agresiva para controlar esta inflación, y encima una inflación que no viene por la demanda, no viene en sí tampoco porque las personas consuman mucho más, sino que viene también por problemas de la oferta, porque a las empresas en general les cuesta más producir y por lo tanto eso lo acaban repercutiendo los precios. Pero esos precios no suben porque la gente consuma más en general. Por lo tanto, lo que dicen es parte de esta, digamos, de este problema que tenemos de crecimiento de los precios viene por todo ese dinero que se ha inyectado a la economía, principalmente también durante el COVID, ¿no? Cuando la gente se tenía que quedar en casa, pues los bancos centrales inyectaban dinero a la economía a través de los gobiernos y a través de los bancos para que fluyera ese dinero en la economía y que tuviera el mínimo impacto posible el que la gente se quedara en casa y que, digamos, la economía se paralizara. Y ahora lo que dice es, bueno, tienes que utilizar otro mecanismo que tienes para controlar esa inflación, que es el retirar dinero de la economía. Primero, dejar de inyectar y luego, por otro lado, empezar a retirar ese dinero de la economía. Entonces, como veis, esta situación excepcional que estamos viviendo a día de hoy, una economía de guerra, podríamos decir en algunos casos, donde vemos aquí 2-3 bloques diferenciados entre ellos, donde venimos de una época, digamos, de una gran crisis financiera, donde por la parte de Europa también venimos de una crisis también principalmente inmobiliaria y de países periféricos donde han tenido bastantes problemas con sus economías y por lo tanto con sus deudas. Vemos que han tenido que inyectar bastante dinero a la economía los bancos centrales para solucionar estas situaciones, han tenido que bajar bastante los tipos de interés y por lo tanto ahora mismo en este panorama excepcional también después de la pandemia, que esto lo agravó todo, luego ya sin ir más lejos, pues cuando estábamos recuperando la pandemia o estamos volviendo un poco a la realidad, tenemos esta guerra. Ahora mismo los bancos centrales no saben qué hacer, se han disparado, digamos, la inflación, se han disparado los precios. Después de venir de una época de muchos años donde no se podía, donde no se llegaba incluso a ese objetivo de los bancos centrales del 2%, esta inflación no llegaba nunca prácticamente a ese 2% y ahora en un momento en el que se dispara se ven que no tienen herramientas para reaccionar o que no saben realmente, porque esa es la sensación que dan, no saben realmente qué tienen que hacer o qué pueden hacer para controlar esta inflación y por lo tanto de lo que tiran es de los propios manuales que les dicen que tienen que subir los tipos de interés, aunque posiblemente ahora mismo no sea la solución o al menos sea una solución que deberían haber empezado a hacer mucho antes. Por lo tanto, como ves, las soluciones que se proponen son contrapuestas, cada uno dice la suya, cada uno piensa por un lado o por otro, piensa en inflación, en deflación, subir, bajar los tipos de interés, da igual, puede haber argumentos para defender cualquiera de los escenarios, lo importante es que entiendas cada uno de esos escenarios, que tengas tu criterio propio, que sepas analizar por tu cuenta, bajo tu criterio y que en base a lo que tú conoces, en base a estos datos objetivos y tu criterio subjetivo puedas extraer las conclusiones que ayude a ti a tomar las mejores decisiones para tus finanzas personales. Espero haberte ayudado con este vídeo. Si te gusta, como sabes, todo este tipo de contenido, suscríbete, dale a la campanita, dale un like, sobre todo al vídeo también, que nos ayuda mucho. Si no te interesa todo esto que te estoy comentando, pues ni te suscribas, ni des un like, ni nada, y nos vemos en el próximo vídeo.